prueba de ello es que el año pasado, en septiembre de 2019, como todos ustedes recuerdan perfectamente, pues sufrimos una de las peores inundaciones de los últimos años, pero cuando digo los últimos años, de los últimos siglos. Sufrimos un episodio de depresión aislada de niveles altos, de Dana, que, bueno, hemos calculado que en algunos puntos de la región corresponde con el periodo de retorno de 750 años, y eso pues provocó una enorme inundación alrededor de toda la región de Murcia, que provocó unos daños enormes. Voy a quitarme la mascarilla, si les parece, y así se me entiende mejor. Bien, como decía, el cambio climático nos impacta mucho a la región de Murcia. Aquí sabemos muy bien cuáles son las consecuencias que tiene. Sufrimos estos episodios de inundación de carácter intenso con bastante frecuencia, y por eso en la región de Murcia tenemos la obligación de combatir los efectos de este cambio climático, y además la novedad es que lo queremos combatir de una manera novedosa. La región de Murcia ya fue en el pasado ejemplo mundial de combate de la inundación a base de grandes obras, a base de grandes infraestructuras, de lo que ahora llamamos las infraestructuras grises, que eran infraestructuras que estaban destinadas pues, fundamentalmente pues eso, a paliar la inundación una vez se habían concentrado los caudales. Ahora el enfoque que estamos aportando es un enfoque complementario a estas obras, que es el que nos está marcando la Unión Europea, que es el que nos marcan las nuevas tendencias tecnológicas, y que a fin de cuentas es un nuevo paradigma que estamos siguiendo y que nosotros del gobierno regional pues queremos impulsar y liderar a nivel, a ser posible, casi mundial. Ese paradigma es el de tratar de aportar soluciones que, en lugar de tratar de controlar la naturaleza, en lugar de tratar de enfrentarse a la naturaleza, lo que intentamos es adaptarnos a ella y actuar en su favor. Son soluciones que no tienen por qué ser más costosas, sino todo lo contrario, y son soluciones que quizá son más dispersas en el territorio. En lugar de hacer grandes infraestructuras o grandes obras que acumulen los caudales, lo que hacemos es dispersar por todo el territorio muchas más pequeñas actuaciones, y que, como digo, lo que hacen es, en lugar de tratar de controlar la naturaleza, tratar de detener el fenómeno, lo que hacen es más bien pues intentar paliarlo de forma discreta, ¿no? Esto es, a fin de cuentas, la Unión Europea para esto ha marcado una línea muy concreta, lo llaman la transición ecológica, que se puede aplicar al sector de la construcción, y dentro de esto, no solo al sector de la construcción, sino concretamente en todos los desarrollos urbanos y en todos los espacios urbanos, pues tenemos que empezar a pensarlos de una forma distinta a como los estamos pensando ahora. Y esa forma de pensarlo distinto es para hacer las ciudades, en Europa lo llaman, más resilientes. A mí no me gusta el término resiliencia porque no se entiende bien, es un término muy técnico, pero a fin de cuentas lo que está diciendo es que sean capaces de soportar mejor estos efectos adversos que hay en el cambio climático. Y concretamente en la región de Murcia, los efectos adversos del cambio climático son los efectos asociados a los riesgos de inundación. ¿Y esto cómo se hace? Pues se hace con ciudades que llamamos ciudades esponja. De lo que se trata es de tratar de retener los caudales, de tratar de infiltrarlos o de tratar de conducirlos a lugares donde no produzcan daños. Lo que se intenta es atajar el fenómeno de la inundación desde el mismo momento en que se produce, es decir, desde que cae la primera gota, no cuando ya están concentrados y acumulados los caudales, sino de lo que se trata es de intentar retener las aguas dispersamente a lo largo de toda la cuenca para evitar que se concentren y para evitar que discurran, que es cuando se producen los daños. Lo que hacemos es intentar retenerlas antes. Y para eso es muy importante que en las urbanizaciones, en los entornos urbanos, dejemos de sellar y de impermeabilizar el suelo como se hacía hasta la fecha. Ya sabéis ustedes que todos los procesos de urbanización incrementan sustancialmente el coeficiente de escorrentía, porque casi todos los pavimentos que utilizamos son pavimentos muy impermeables. Pues de lo que se trata es de hacer una cosa distinta. En lugar de impermeabilizar tanto, ahora de lo que se trata es de hacer eso más permeable, por eso le llamamos ese concepto de ciudad esponja, ¿no? De lo que se trata es de retener los caudales en el mismo sitio donde están cayendo. Como digo, en los entornos urbanos va por los pavimentos y va por la forma de urbanizar, que se puede cambiar, aprovechar muy especialmente los espacios libres, las zonas verdes, las plazas, para retener estos caudales. Y en los entornos que no son urbanos, pues se trata también de producir unas reforestaciones y de producir unos tratamientos de los terrenos que, en lugar de favorecer la escorrentía, lo que hagan es conservar estos caudales. Si además encima en la región de Murcia siempre nos hemos quejado de tener poca agua,
pues la realidad es que quizá no es tanto que tengamos poca agua, sino que las aguas que tenemos las tenemos concentradas en periodos muy cortos, que son los que además producen inundaciones y se acaban perdiendo en el mar. Pues parece razonable intentar retener esas aguas para que no se pierdan en el mar, ¿no? Y cuando realmente luego lleguen los periodos de sequía, pues tengamos esas aguas disponibles, concentradas, pues bien sea en el subsuelo, bien sea en espacios habilitados para ello. Desde el Gobierno de la Región de Murcia, nuestro compromiso con esta filosofía es absoluto y este tipo de jornadas lo que intentan precisamente es extenderlo a toda la sociedad y buscar aliados para ayudarnos en este proceso, porque es un proceso que no podemos hacer solo desde el Gobierno regional, sino que lo queremos hacer, por supuesto, con la colaboración de todas las entidades locales, pero también de todos los profesionales y de todas las empresas y los sectores que participan en los procesos constructivos. Nosotros hemos iniciado el camino, lo estamos liderando dando pasos firmes. Lo hemos iniciado, para empezar, hicimos una adaptación de la ley del suelo en abril del año pasado, que la convirtió en la primera ley del suelo de todo el territorio nacional que incorpora los objetivos de desarrollo sostenible, que incorpora la Agenda 2030. Lo que estamos haciendo con esto, como digo, esto para nosotros es una tendencia imparable. Europa lo ha marcado de forma muy clara. Y aquí nada más que, bueno, pues una administración pública puede hacer dos cosas, o resistirse a este cambio o adaptarse y protagonizarlo. Bueno, pues nosotros hemos optado por este segundo. Y lo que yo quiero es invitarles a todos ustedes a que participen con nosotros de ese cambio y se sumen a esta revolución digital, a esta revolución ecológica que queremos hacer del proceso de todos los procesos constructivos y en este caso concreto, pues de las soluciones basadas en la naturaleza aplicadas en la prevención de inundaciones. Como digo, creemos que es una tendencia imparable y como todas estas cuestiones a veces suenan de una forma un tanto abstracta, hay muchas veces que cuando se habla de transición ecológica, pues parece que no se concreta demasiado, parece que es una cuestión muy de percepciones y de sentimientos. Un gran esfuerzo que estamos haciendo desde el Gobierno es también el intentar aterrizarlo a cosas concretas, a cuestiones concretas. Y el estudio que presentamos hoy no es ni más ni menos que eso, tiene la vocación de proporcionar herramientas para que todos los profesionales, para que todas las entidades locales y para que todas las empresas puedan empezar a aplicar ya, a ejecutar obras que vayan adaptadas a esta filosofía. Adicionalmente a esto, es importante destacar que, como he dicho, llevo diciendo a lo largo de toda la intervención y ya estoy terminando, la Unión Europea ha marcado esto como una prioridad muy clara. Y la gran ventaja de que la Unión Europea haya marcado esto como una prioridad es que las financiaciones que se recogen en la Unión Europea están alineadas con estos principios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este paquete Next Generation, que como saben es de 140.000 millones de euros para España, hay una parte muy importante de fondos destinados a ejecutar este tipo de obras. Hay una parte muy importante de dinero europeo que está encaminado específicamente a introducir estas soluciones y a materializarlas ya en los espacios urbanos. Por eso creo que es importante que todos ustedes lo conozcan, creo que es importante que se sumen a nuestra tendencia para actuar en esta dirección, porque además es que la cuestión económica no solo no va a ser un problema, sino que va a haber mucho dinero disponible para esto. Y además ese dinero va a estar disponible a muy corto plazo. Por tanto, el trabajo que estamos haciendo de materializarlo ya, de pasar del plano de lo abstracto al plano de lo concreto, de aterrizarlo en obras concretas, se va a poder ver ejecutado a muy corto plazo. Como digo, todas estas infraestructuras verdes, yo recomiendo, vamos, esto es una recomendación que quería dar a las entidades locales que están conectadas hoy, es que empiecen ya a desarrollar proyectos de ejecución, a identificar los lugares de sus municipios donde se pueden aplicar estas soluciones y empiecen a proyectarlas ya, porque las noticias que nos está llegando del Gobierno de España, que aunque es verdad que no es demasiado explícito y no da demasiada información sobre por dónde van a ir estos fondos europeos, sí hay sonidos potentes que nos dicen que a partir del verano, desde el verano del 21 hasta finales de 2022, va a haber bastantes convocatorias con dinero disponible para ejecutar los proyectos que estén redactados o redactándose sobre este tipo de soluciones. Por eso, lo más importante que quería contarle yo hoy a las entidades locales es que les recomiendo encarecidamente que empiecen a desarrollar proyectos de ejecución de soluciones basadas en la naturaleza, de sistemas de drenaje urbano sostenible,
en sus municipios, porque estoy completamente convencido de que en muy corto plazo habrá dinero europeo disponible para financiar la ejecución de esas obras. Como digo, desde el Gobierno regional vamos a ayudaros, a ayudarles, a ayudar a estas entidades locales, a ayudar a todas las empresas y a ayudar a todos los profesionales a materializar estos proyectos cuanto antes. Y el trabajo que presentamos hoy va encaminado justo en esa línea. Es un ejemplo claro de qué tipo de soluciones se pueden aplicar. Hemos hecho el ejercicio de estudiar un área concreta de la región de Murcia y de incluso llegar a proyectar soluciones concretas en un municipio concreto. La idea es que esto sirva de modelo para que otros municipios de la región de Murcia, otras entidades locales, yo invito a todas, puedan desarrollar trabajos similares que además se pueden hacer a corto plazo y que además, como digo, estoy convencido de que la Unión Europea va a poner dinero disponible sobre la mesa y el Gobierno de España para poder financiarlas. Por tanto, creo que es una cosa más que interesante. Termino ya simplemente haciendo un apunte, ¿no? Porque parte de las críticas que se nos hacen de este tipo de soluciones es que no resuelven 100% el fenómeno de las inundaciones. Por supuesto que sí. Esto no es una solución mágica que vaya a acabar con las inundaciones de un tirón, es una solución complementaria a las que se tienen que hacer por el organismo de Cuenca en todos los grandes cauces, pero sí que es verdad que, como decía que el anuncio, tacita a tacita, al final sí vamos produciendo estos ahorros en las inundaciones, estas retenciones de caudales que se traducen en menos inundaciones y, sobre todo, no ya en los fenómenos más extremos, sino en los episodios ordinarios. Cuando hay lluvias de un periodo de retorno de un año o pequeñas lluvias que producen pequeñas inundaciones en determinados lugares de los espacios urbanos, con estas soluciones se atajan muy bien y, como digo, además con inversiones que se amortizan en muy poco plazo de tiempo. Nada más, yo no quiero extenderme más porque realmente lo interesante es escuchar a los siguientes ponentes, muy especialmente a Fernando García Martín, que como saben es el arquitecto del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Edificación de la Universidad Politécnica de Cartagena, es quien nos ha hecho este trabajo. Claro, hemos contratado a los que más saben para hacer este trabajo de desarrollo de las soluciones basadas en la naturaleza, de los sistemas de drenaje sostenible, cuyo objetivo además es, como digo, ponerlo a disposición de todos ustedes, de todas las entidades locales y de todos los profesionales que quieran incorporar este conocimiento a su acervo. Fernando, como digo, tiene el grupo I+D+I del Laboratorio de Investigación Urbana de la Universidad Politécnica, ha hecho este trabajo y va a proceder pues, a explicarlo, a contarlo con todo lujo de detalles y, por supuesto, lo tienen a su disposición para preguntar todas las dudas que tengan, porque, como digo, nuestro objetivo es que esto sea universal, sea un conocimiento universal, no tiene que ser un conocimiento atesorado, sino que tiene que ser un conocimiento universal, porque lo que queremos y pretendemos es extenderlo por toda la región de Murcia. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Yo ya doy la palabra a Fernando. Muchísimas gracias, Fernando, y son todos para ti. Hasta luego, gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias al consejero por la presentación, gracias a la consejería también por la confianza en el grupo de investigación, que ahora mismo soy responsable de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y bueno, también, bueno, en el caso de este caso, como siempre, ¿no? Los trabajos no son individuales, soy yo el que lo va a presentar, pero bueno, es un trabajo que lo estoy realizando con un conjunto de compañeros de la Universidad Politécnica de distintas especialidades. Y también, especialmente, también un poco agradecer por su papel en el trabajo constante a, pues, tanto a María como a Victoria, que nos han estado ayudando, arquitectas las dos egresadas de la Universidad Politécnica, para elaborar este documento. ¿Vale? Voy a compartir pantalla, ¿vale? Con la presentación que he estado preparando. ¿Vale? Vale. Se ve, ¿verdad? Vale. Vale. La presentación, bueno, el trabajo que hemos realizado pues ha tratado en diseñar o como estaba comentando el consejero, ver cómo podíamos diseñar una estrategia de implementación de soluciones basadas en la naturaleza para, a través de estos sistemas urbanos de drenaje sostenible, en los núcleos urbanos del arco interior del Mar Menor. En primer lugar, ¿qué son estos sistemas urbanos de drenaje sostenible? Muy brevemente, ¿vale? Porque también lo hemos estado, bueno, ha habido otras jornadas, otros webinars también de la consejería y yo creo que muchos de los asistentes ya conocen, de los numerosos asistentes, ¿no? Que he visto que estamos aquí, ya los conocen. Bueno, pues son
por ponerles una imagen, ¿no? Pues este tipo de soluciones, que fundamentalmente lo que tratan es afrontar el drenaje de las aguas superficiales que llegan en nuestras ciudades con unas soluciones que se basan un poco en los criterios propios de la naturaleza, ¿no? Principalmente tratando de controlar la escorrentía, de filtrar las aguas y irlas tratando poco a poco antes de que lleguen los sistemas tradicionales y también conseguir procesos de que el agua pues se infiltre y se pueda derivar más adecuadamente a esos sistemas tradicionales. Nombres y sistemas de este tipo, bueno, pues desde cubiertas vegetadas, pavimentos permeables, depósitos de detención e infiltración, cunetas vegetadas, ¿vale? Parterres inundables, áreas de retención o de acumulación de aguas, zanjas, alcorques que buscan la infiltración de las aguas en determinados espacios que puedan ser necesarios y siempre pues como actuando complementariamente con los sistemas tradicionales de drenaje que teníamos en las ciudades. El reto que se nos planteaba con este trabajo era pues ver cómo estos sistemas urbanos de drenaje sostenible se podían implantar en estos entornos urbanos del Mar Menor de forma que ayudasen pues, a reducir esas lluvias e inundaciones existentes en este entorno. Esa gestión de ese riesgo, ¿no? Con la famosa fórmula de gestión del riesgo, ¿no? De que existe una peligrosidad, hay una exposición de unos determinados ámbitos, en este caso los entornos urbanos, a esa situación de peligrosidad y además de estar expuestos resultan vulnerables. Para los primeros pasos que hicimos fue pues, tratar de evaluar cuál era la vulnerabilidad efectivamente de esos espacios libres urbanos en este entorno. Por suerte, bueno, como fuente de información contamos con una serie de imágenes, como aparece la georreferenciación de ellas, que el helicóptero tomó en esas inundaciones que se produjeron en septiembre del año 2019, en las cuales pues, fuimos empezando a detectar pues, una serie de vulnerabilidades, ¿no? De esos espacios libres en estos casos de episodios de intensas lluvias, ¿no? A la izquierda van a ver pues, la imagen de unas zonas de ejemplo, en una imagen aérea, ¿no? Una ortofoto sin inundaciones y luego pues, la imagen de esa zona que tomó este helicóptero que les comentaba, ¿no? Entonces se ve, por ejemplo, bueno, pues, que existen zonas verdes y parterres que están elevados sobre el nivel de las calles, ¿vale? Con lo cual desaprovecha la posible capacidad de acumular aguas en esos entornos. En algunas vías, también fundamentalmente las de principal tamaño, que cuentan con medianas o con rotondas, pues resulta también que están sobrelevadas, que sobre todo esas medianas también a veces actúan, ahí se ve claramente, ¿no? Como una barrera que va dirigiendo las aguas a lugares concretos. Por supuesto, esa impermeabilización generalizada de los espacios públicos que tenemos en la actualidad, que representada como situación máxima, no más frecuente, ¿no? En las grandes superficies tipo aparcamientos, ¿vale? Algunas soluciones de la interferencia que provocan las infraestructuras, ¿no? Y la acumulación de las aguas que se produce bajo los pasos de la autovía o pues, alguna serie de obstáculos y barreras que también han ido apareciendo en los cauces de las ramblas, ¿vale? En el ámbito más concreto, ¿no? De ya del encuentro con el mar, bueno, pues esa, al final también, la imagen de la derecha se ve claramente, ¿no? Como los muretes, ¿no? Del paseo marítimo, pues actuaron como una barrera que incluso en un momento, pues bueno, tuvo que derribarse o fue derribada por las propias aguas, ¿no? Pues todo, ir observando como todas esas vulnerabilidades que se generaban en los espacios públicos para afrontar estos episodios de lluvia. Episodios de lluvia, lo comentaba también el consejero, lo sabemos todos, que están caracterizados por una gran variabilidad, ¿vale? Consultando los datos de pluviometrías de la estación del aeropuerto de San Javier del año 2004, pues 79 de los 186 meses tienen unas lluvias que en un día máximo llegaron a ser de 5 milímetros, es decir, prácticamente inexistentes durante gran parte de los meses. Sin embargo, luego aparecen unos episodios puntuales de grandes lluvias, ¿vale? En este periodo pues, se produjeron hasta 4 episodios de lluvias de más de 100 milímetros en un día, siendo el máximo, ¿no? el medido con 204 milímetros de lluvia en un día, en ese día del 12 de septiembre del año 2019, ¿vale? O sea, una gran variabilidad de las lluvias con unos episodios puntuales fuertes. Esto, evidentemente, pues se ha tenido también en cuenta en la funcionalidad que pudiesen tener estos sistemas urbanos de drenaje sostenible.
analizamos, bueno, para esos episodios de grandes lluvias, bueno, fuimos apoyándonos en los episodios principales, ¿no? Que están ordenados en un rango y ver de acuerdo a las descripciones que están disponibles a los daños que se produjeron, pues bueno, pues observamos, ¿no? Un poco que a partir de los 60 milímetros de lluvia, cuando empiezan a producirse, parece, de acuerdo con las descripciones, los daños más importantes y que, bueno, pues una cuestión singular y también preocupante, que los efectos más graves se han registrado en los últimos años, aunque las intensidades de las lluvias fuesen similares, ¿no? Con lo cual, pues a una exposición o un riesgo similar, resulta que estamos siendo cada vez más vulnerables, ¿no? A una peligrosidad similar, estamos siendo más vulnerables. Evidentemente, esos riesgos de inundaciones se derivan también de la situación o de las propias características de la cuenca hidrográfica y de su situación actual, ¿vale? Con esos red de hidrología, no solamente la principal, sino la hidrología completa, ¿vale? De una serie de múltiples canales que vierten en esa cuenca hacia el Mar Menor y que pues en esos episodios de lluvia, no me entretengo mucho, ¿no? Creo que conocemos las cartografías de zonas inundables, ¿no? Para distintos periodos de retorno de 10 años, 100 años, incluso 500 años, ¿no? Y que produce, pues en ese tramo final, pues unas amplias zonas de inundación que, pues esa peligrosidad, pues está afrontada está agravada el riesgo porque existe, pues una exposición de los núcleos urbanos en ese entorno, ¿no? Aquí aparecen en rojo las zonas que ya son urbanas de acuerdo a planeamiento y en amarillo las zonas urbanizables posibles. Fundamentalmente, ¿vale? Pues se ha ido generando pues una serie de ramblas y barrancos que son las que han ido afectando, las que, bueno, pues, desgraciadamente han ido cogiendo una triste fama por la peligrosidad que van asumiendo, ¿no? Desde la Rambla de la Maraña, el Albujón, Miranda, el Barranco de Agua, Rambla de Cubatilla, las Matildes, el Beat, en cada uno de los núcleos urbanos del Mar Menor que la afectan de forma independiente. Con esta situación, lo que planteábamos era, o la necesidad que teníamos era, bueno, cómo plantear esa estrategia para implementar estos SUTs en estos núcleos urbanos. Con esa característica, que estaba comentando también el consejero, de que son unas actuaciones dispersas y que por lo tanto necesitarían como una estrategia, ¿no? Para organizar cómo se van a implantar. Lo que tratábamos también de hacer es que esta estrategia fuese operativa, ¿vale? Que ayudase a tomar decisiones sobre estas cuestiones. Y es esa operatividad, ¿no? de la estrategia lo que, bueno, principalmente me gustaría comentar hoy y transmitir, ¿vale? Lo que hicimos fue identificar espacios en los que era posible implantar los SUTs, ¿vale? Hemos identificado hasta 1078 actualmente en estos distintos núcleos urbanos, ¿vale? Y luego especialmente hacer un foco en concreto para poder aumentar el nivel de detalle del trabajo para el municipio de San Javier, en el cual pues, bueno, se han identificado unos 64 que eran prioritarios y en este municipio de San Javier sí que se ha evaluado también incluso la capacidad de las calles, hasta 126 prioritarias y un número mayor estudiadas, para ver cómo se podría también implantar los SUS en ese tipo de espacios. El documento que hemos presentado, que en breve, o si no lo estaba ya, bueno, pues iba a aparecer en la página de la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible de la EACS, ¿no? De la Comunidad Autónoma, pues muestra los distintos pasos y un poco el planteamiento que hemos hecho que ofrecemos, ¿no? Que queremos que sea operativo para elaborar esta estrategia. En primer lugar, identificar los espacios susceptibles para implantar SUTs, SBN, y ahí hemos elaborado unas fichas para distintos ámbitos de actuación y en los cuales se identifican los espacios en los que se podrían implantar. A partir de ahí, otra serie de fichas que lo que hacen es elaborar como una guía o tratar de guiar para ver qué tipo de SUTs se puede implantar en los espacios libres que se podían haber identificado en las fichas anteriores. Y por último, otras fichas que tratan de establecer como unos criterios y unas características para esos SUTs que se hubiesen elegido en la fase anterior, ¿no? Una intención de que sea de establecer como una sistemática y, pues, como indicaba, pues ayudar a la toma de decisiones. Para la identificación de esos espacios susceptibles, bueno, pues, que ocupó gran parte del tiempo de elaboración del trabajo, pues trazamos una metodología que se basaba en analizar el ámbito, evaluar las escorrentías en las situaciones de lluvias, digamos, no intensas que no provocasen las inundaciones, analizar también qué exposición tenía en caso de inundaciones,
evaluar los espacios libres públicos, tanto los existentes como los previstos por el planeamiento, y a partir de ahí pues ir definiendo qué oportunidades, cuáles serán las oportunidades de implantación, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Para hacer un foco en el entorno de San Javier del Trabajo, ¿vale? Pues bueno, un análisis un poco, reconocimiento del ámbito, las escorrentías. A partir de ahí definimos, o estuvimos trabajando en definir de forma, bueno, a través de los sistemas de información geográfica, cuáles sean las microcuencas urbanas, es decir, estos ámbitos rojos son ámbitos que, pues de acuerdo al relieve que existe en ese terreno y los medios que hemos tenido para poder obtenerlo, pues vierten aguas en un mismo sitio, con lo cual ya a la hora de tratar las escorrentías de agua, pues bueno, ya sabemos tenemos como unos ámbitos en los que poder definir y que no solo nos definían esos ámbitos, sino también pues, bueno, todo ese sistema, ¿no?, de drenaje o de escorrentías superficiales de las calles, perdón, y cómo circulaban, ¿no? Lo que nos ayudaba también, nos ha ayudado mucho en unas actuaciones de un carácter disperso, pues también a entender cómo se relacionan unas con otras, entendiendo pues, cómo discurren las aguas también en las superficies en unas y en otras. Esta información que habíamos obtenido con ese estudio del modelo digital del terreno, ¿no?, y de las aguas de las escorrentías superficiales, lo hemos complementado también con con un contraste, ¿no?, que hemos llamado con los técnicos municipales, ¿vale? Una serie de reuniones con los técnicos y los representantes políticos de los distintos municipios, ¿vale? Tanto San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco, Cartagena, que desde octubre a noviembre estuvimos elaborando con ellos. En esas reuniones, pues en primer lugar les expusimos el trabajo que estábamos realizando y después pues, fuimos recogiendo una información, ¿vale?, que ellos nos aportaban sobre unos planos que estábamos preparando, ¿no? Con lo cual nos ayudaba a contrastar la información que nosotros habíamos estado observando y principalmente, ¿vale? Eso nos reveló que, por ejemplo, había pues, zonas inundables en las que se producían inundaciones, no de gran intensidad, pero que no aparecían recogidas en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, ¿vale? Porque no eran de gran intensidad, pero que a nivel local sí que estaban identificadas. También recoger los planes y proyectos municipales que se estaban realizando a nivel municipal frente a inundaciones, una sensación de que se está trabajando desde muchos sitios y tratar de recopilar un poco esa información. Y luego pues una identificación del funcionamiento de la red de pluviales de cada uno de los municipios gracias pues, bueno, a la información que nos aportaban los técnicos municipales. Otro de los puntos era evaluar esa exposición al riesgo de inundación, ¿vale? Lo cual nos permitió identificar zonas distintas en los núcleos urbanos. En función de esta exposición al riesgo, pues también los SUTs que se estaban en planear, pues podíamos entender que tenían como unos alcances distintos, ¿no? Ahí distinguimos entre las zonas estratégicas, bueno, aquellas que no son zonas inundables, y las zonas críticas, en las que coincidían con una aproximación o una envolvente de las zonas inundables. Y además, bueno, pues una singularidad en este caso de los núcleos urbanos en torno al Mar Menor, principalmente de aquellos que están en el entorno de la laguna directamente, en la orilla de la laguna, pues una particularidad de la zona marítima en los cuales, pues, por ejemplo, los SUDs que encaminasen a la infiltración, pues desde luego ahí podían ser prácticamente descartadas. Y entendiendo pues ese alcance que podían tener los SUS, como indicaba, tanto para las lluvias moderadas como para lluvias más intensas, ¿vale? Especialmente porque, por ejemplo, en zonas críticas, pues en caso de unas que son zonas inundables, pues bueno, el alcance, las posibilidades que tienen los SUS de frenar las inundaciones específicamente en ese sitio, pues bueno, depende más de las actuaciones territoriales, pueden colaborar, pero efectivamente tiene que ver más con esa cadena, ¿no?, de actuaciones que también estaba comentando el consejero. Sin embargo, en las zonas estratégicas, pues esa implantación de SUB sí que podía resultar como más interesante, de ahí ese nombre de estratégica, porque evitaría, ¿no?, luego la sobrecarga de las zonas críticas, ¿no?, recogiendo parte de las aguas que recaían en esos suelos, directamente en esos suelos, y no sobrecargando los cauces principales. Y bueno, pues esa diferenciación se fue elaborando pues, para los distintos municipios, explorando, y bueno, también pues esa evaluación de la exposición a riesgos que existía en cada uno de ellos. Además, pues fuimos identificando, como comentaba, todos los distintos tipos de espacios libres, zonas verdes, calles, equipamientos, apartamentos, rotondas, ¿vale?, que estaban previstos, o sea, tanto los existentes, que indicaba, como los previstos en el planeamiento urbanístico de estos municipios, ¿vale?
Esos son, bueno, esos 1078 espacios posibles en los que se pudiesen indicar. ¿Vale? Con toda esta información ya empezamos a producir los datos finales, ¿no? En primer lugar, esos ámbitos, esas fichas, ese primer grupo de fichas que trataban de resumir toda esa información por los distintos ámbitos, ¿vale? En San Pedro del Pinatar pues, lo dividimos en 3 ámbitos para mostrar esta información, que estaban formados por esas agrupaciones de esas microcuencas urbanas. En San Javier por 4 ámbitos, había 4 ámbitos, en los Alcázares 3, Torrepachecos 3 y Cartagena 5 ámbitos distintos, ¿vale? Esa información pues, se trata de acumular en unos fichas que recogen tanto la descripción del ámbito como el comportamiento de las aguas de escorrentía, como la exposición, ¿vale? Si está en una zona crítica, una zona inundable, los espacios públicos existentes y también los proyectos de emplanamiento, ¿vale? Y las oportunidades de implantación con esos comentarios, ¿no? Que llegan con que bueno, pues fuimos marcando, ¿no? Tanto lo que oportunidades que nosotros hayamos observado como también oportunidades que nos transmitieron los técnicos de los municipios en su momento. Y en las cuales pues ya pues, bueno, basábamos en, pues, por ejemplo, en situaciones en las que a lo largo de un recorrido de las aguas de escorrentías pues pudiesen haber varias zonas verdes en las que, en que de forma encadenada los SUS pudiesen ir recogiendo las aguas, esas aguas de escorrentías y acumulándolas, ¿no? Durante los episodios de lluvias más intensas. Entonces, bueno, bueno, pues todos estos ámbitos, ¿vale? Cada uno de ellos tiene una ficha de este tipo que trata de recoger toda esta información, ¿vale? Con idea de, bueno, pues este análisis realizado, pues que quede ahí sintetizado todo, ¿vale? He traído algunos ejemplos de algunas, por supuesto no todas, ¿vale? Por ejemplo, en la zona norte de los Alcázares, antes estábamos viendo San Pedro y previamente San Javier, ¿vale? Torre Pacheco, ¿vale? Esto también, pues bueno, nos daba pie a, bueno, mostraba también que los núcleos tienen todos exposiciones o problemáticas distintas en cuanto a situaciones de las lluvias y de las inundaciones y de las posibilidades que pueden tener también los SUTs en ellos. Incluido, y luego situación también como más singular por el menor tamaño de los núcleos de los municipios de Cartagena en este arco interior del Mar Menor. Como decía, la operatividad es que esos ámbitos sirviesen para identificar fichas posibles, para que los técnicos municipales, en su caso en el desarrollo, pudiesen empezar a entender el funcionamiento de las aguas de escorrentía, de cada uno de los espacios en esas aguas de escorrentía y que, bueno, pues en las tareas o en los proyectos habituales que vayan desarrollando, pues que puedan identificar situaciones especiales. A partir de ahí, pues otro conjunto de fichas en los que para cada una de las zonas verdes, de los tipos de espacios públicos posibles, pues se fue, ¿no?, como casando cuáles sean los tipos de SUTs que podían implantarse en ello, lo que serían adecuados. A través de, pues bueno, los típicos árboles de decisiones en estos casos que en función pues, de características, desde la permeabilidad, el nivel freático, si está en zona estratégica o está en zona crítica, la extensión y las características espaciales de las distintas zonas verdes, de su tamaño que pudiese tener, de los equipamientos, rotondas, ¿vale? Pues se planteaban cuáles eran los SUTs que podían ser más interesantes para ellos, ¿vale? Y que eso luego quedaba resumido también en unas fichas, ¿vale? Unas fichas para zonas verdes, para equipamientos, para aparcamientos y para medianas y rotondas, en las que, bueno, se describía un poco pues, qué posibilidades hay de implantar SUTs en esos espacios en función de las características que tengan y alguna serie de consideraciones, tanto generales como particulares, para realizarlo. Bueno, tratando de recoger ahí también pues, los criterios con los que consideramos o hemos visto que deberían de realizarse los SUTs o de implantarse los SUTs en ese tipo de espacios. Y bueno, una sintetización también de las soluciones constructivas, un poco esquematizar y tratar de explicar cuáles serían un poco los funcionamientos deseados y los trabajos a realizar. Y a partir de ahí, y bueno, como tercer grupo de fichas en este caso, ¿vale? Cuando en principio ya tenemos seleccionado un ámbito de actuación, un espacio dentro de un ámbito, hemos visto los tipos de SUB que serían necesarios, que se podrían implantar en ellos, pues el último de los pasos es pues, dar una serie de recomendaciones sobre cuáles serían los criterios para desarrollar el SUB elegido o los SUB posibles que pudiesen haber en cada uno del espacio. Aquí, evidentemente, pues he de reconocer que tampoco inventamos SUTs nosotros, sino simplemente nos hemos basado en los SUTs que ya existen previamente,
y las guías de SUT y de implementaciones de SUT que existen, que recogen ya criterios para ellos. Tenemos una variabilidad bastante importante desde el ministerio, algunas que tienen que ver a nivel municipal, de un ámbito internacional, europeo, empresarial. Vale, pues bueno, fuimos recogiendo esa información sobre los criterios, tratando de adaptarla también un poco a las cuestiones propias de este entorno, de este ámbito de la región de Murcia en el que estuvimos trabajando. Y bueno, pues también de nuevo traigo algunos ejemplos, ¿no? Pues, por ejemplo, para criterios que se deberían de tomarse de acuerdo a esas recomendaciones habituales sobre los SUTs para implantar pues, depósitos de detención y filtración, o para cunetas vegetadas y rellenas, bueno, también extrayendo de estas publicaciones cuáles son los costes de implantación adecuados para ellos y los criterios con los que se habían de realizar, ¿vale? De esa forma, insisto un poco la voluntad ha sido que el trabajo pues, estableciese una metodología que pudiese ser, bueno, que pudiese ser adoptada y que ayudase a tomar decisiones. Pues es una ficha para los distintos SUTs, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues, zanjas y pozos de infiltración, un poco la diferencia entre ellas, de nuevo costes de implantación, algunas imágenes, ¿no? Para que se pueda visualizar de qué tipo de SUTs estamos trabajando. El último de los pasos, o las siguientes fases de la estrategia, pues trataron de hacer una priorización y una estimación económica del coste de la implantación de estos SUTs. Evidentemente, entendemos que la implantación de los SUTs en esos 1.078 espacios que estaba comentando inicialmente, pues no es una cosa ni que pueda ser inmediata ni que a lo mejor pueda ser afrontada económicamente, con lo cual ahí hay una necesidad de, en primer lugar, ver cuáles de ellos podían ser prioritarios, porque tuviesen unas oportunidades y unas viabilidad y una viabilidad de esa realización de esas modificaciones más clara, y luego, bueno, pues a partir de eso sí que hacer como una estimación económica de esas actuaciones. Vale. Para ello, bueno, pues labores de priorización, tanto de los espacios libres que estábamos viendo previamente, y una vez también nos centramos en el núcleo urbano de San Javier, sí que por una escala de trabajo más reducida, sí que pudimos afrontar también como la evaluación, ¿no? De cómo características tenían todas las calles y poder priorizarlas para implantar también SUTs en las calles, ¿no? Y con las características propias, ¿no? De los SUTs que tienen que ver que que son posibles de implantar en los viales. Y por último, pues la realización de esa estimación económica. La priorización de espacios libres, pues como indicaba, se basaba en la oportunidad que podía suponer cada uno de los espacios libres. Vemos viendo pues, qué potencial tenían dentro de ese sistema de escorrentía según su ubicación, la exposición en la que estaban, la localización con respecto a otros posibles espacios libres en los que también implantar SUTs, el estado en el que estaban, si estaban sin ejecutar, era una opción, una prioridad buena, o sea, permitía identificarlos como prioritarios. Si estaban deteriorados, envejecidos también, por la necesidad de poder rehabilitarlos. Y sin embargo, si esos espacios pues, estaban en un buen estado o eran de una ejecución reciente, pues aunque tuviesen una oportunidad importante, pues bueno, nos parecía que por una lógica iba a ser más complicado que pudiesen desarrollarse. Y a partir de ahí, pues bueno, se fueron identificando pues diferenciando los espacios entre aquellos que tenían una prioridad máxima, una prioridad media o prioridad baja. En este trabajo de priorización de las calles, pues lo primero que hicimos fue caracterizarlas, porque indicaba este trabajo por número de calles, ¿no? Creo que las prioritarias eran 32 kilómetros de calles, ¿vale? Entonces, pues hacer la caracterización de las calles en todos esos espacios era complicado, en todos los núcleos era complicado. Esta caracterización fuimos midiendo pues, las calles, pues, identificando las aceras según su ancho, el número de calzadas que tenía cada una de ellas, si tenían carril bici, si tenían aparcamiento, si tenían arbolado, es decir, por esas distintas bandas de las calles, qué tamaño tenían, porque luego, en base a esas características que tenían las calles y ese diseño de espacio público, pues se fueron viendo qué tipo de SUV se podían implantar en cada una de ellas. Y, por supuesto, también un poco su ubicación, ¿no? Dónde se iban ubicando. Desde luego, hay calles que están ubicadas en zonas inundables, con lo cual en una situación de lluvias intensas, pues los SUTs pues, tienen una capacidad de almacenaje, bueno, digamos que estaría como desbordado. Hay otros SUTs que directamente se encuentran, o calles, perdón, que se encuentran directamente ubicadas en cauces. Y luego, sin embargo, hay otros que están o en
zonas o fuera de zonas inundables o en zonas que es cierto que no son inundables, pero que luego esas calles sí que vierten a zonas inundables. Con lo cual, para descargar esas zonas inundables, pues sería de interés poder identificarlas. ¿Vale? A partir de ahí, ¿vale? Como de esa esquemática un poco de las situaciones, sí que se fueron definiendo las calles según la oportunidad que implantaban o sea, que tenían para implantar SUTs, pues en estos 6 tipos, ¿no? Calles que están en zonas críticas, o sea, zonas inundables, pero que el calado es inferior a 0,5 metros, con lo cual, pues los SUTs sí podrían ayudar a reducir esos calados. Calles en las que están ubicadas en zonas no inundables, que vierten aguas a zonas críticas, ¿no? Que podrían tratar de aliviarlas. Calles no ejecutadas en zonas inundables, que podrían tener una función si se coordina con actuaciones en otras zonas verdes, espacios públicos, etcétera, ¿vale? Calles ubicadas en áreas industriales, que generalmente por su extensión y gran impermeabilización, pues también podrían tener la implantación de SUS podría tener un interés. Y luego también pues, las calles que estaban en torno a equipamientos como colegios, centros de salud, ¿no? Que podían considerarse sensibles y que bueno, pues los SUTs en esas calles, ¿no? Pues podían ayudar a reducir también la vulnerabilidad de esas otras dotaciones. Y el último de los grupos pues, correspondía a los grandes ejes viarios que por su amplitud y su por gran longitud pues, bueno, también podía tener un papel importante en la gestión de las aguas en los casos de lluvia. De nuevo, esa oportunidad se cruzó, se tuvo también en cuenta el Estado, si estaban sin ejecutar, deterioradas, envejecidas, en buen estado, para definir la prioridad que tenían cada una de ellas. Y en base a este trabajo, pues bueno, pudimos ir, pues en este caso es la cartografía de los espacios libres de San Javier, ordenados según su nivel de prioridad identificado, y también las de las calles, ¿no? En este caso pues aparecen en ese color naranjita que se ve un poquito, las calles identificadas como prioritarias. Una vez teníamos esas calles identificadas como prioritarias, en las que, pues, según estos criterios, creemos que sería más recomendable comenzar la implantación de esos SUTs, pues la idea era poder hacer como una valoración económica. En el caso de los espacios públicos, pues bueno, se fue haciendo una estimación en función de sus características, la porcentaje de su superficie que podía ir dedicada a los distintos tipos de SUTs, ¿vale? Y pues ya aplicado a cada uno de los espacios, bueno, aquí pues, no sé, distintos tipos de jardines existentes en función de su superficie y de la posición que tienen, pues los tipos de SUTs que podrían utilizarse en ellos y aplicando, bueno, pues el coste, por un coste medio, euros metro cuadrado, euros metro lineal o unitario, pues obtener los precios de los espacios públicos y también el de las calles, ¿no? Con criterios de cómo se podían implantar, ¿no? En las aceras, los pavimentos permeables, en las calzadas, los pavimentos permeables de hormigón, ¿vale? Siempre contemplando, bueno, simplemente contemplando, bueno, pues respetando, ¿no? Un poco las bandas actuales que existen y cómo se podrían implantar los SUTs en cada una de ellas, ¿no? En las calles que tenían arbolado, como las teníamos identificadas, pues bueno, también sería posible incorporar alcorques drenantes, ¿no? Donde había aceras más grandes, más pequeñas, pues se podía incorporar también algún tipo de SUS, ¿vale? Y de nuevo igual, bueno, pues en función de las características de cada una de las calles, de su nivel de exposición y de su longitud, pues bueno, fuimos viendo los SUS que eran posibles de implantar y obtener como un anticipo, una valoración económica, un presupuesto de lo que costaría implantar los SUS en esos entornos. Esta selección, bueno, pues es una selección de las que hemos identificado prioritarios. De alguna manera sigue siendo una selección amplia para no dar un resultado cerrado, sino un resultado amplio. Y para bueno, que los municipios, en este caso un poco de San Javier, pues pudiesen tener como bueno, pues un abanico, ¿no? Por así decirlo, donde poder elegir implantar esos SUS. Por dar un poco unas cifras, ¿no? que siempre resultan de interés, ¿no? El coste de esto, ¿vale? Pues bueno, vimos que en las 35 zonas verdes, pues que habíamos identificado como prioritarias en San Javier, pues el coste total sería de 22, casi prácticamente 23 millones de euros. Es una gran superficie, son más de casi 250.000 metros cuadrados, con un coste medio de 656.000 euros, perdón, y bueno, pues también pues el coste medio, ¿no? En euros metros cuadrados de cada una de esas actuaciones.
en las zonas verdes, que fundamentalmente pues, tenían que ver con tratar de modificar un poco su orografía, ¿no? Su relieve, para poder incorporar áreas de retención en ellas, un poco rebajar respecto al nivel de las calles, donde se pudiese acumular el nivel de las calles, pues también eran como las que luego suponían, pues, comparativamente, pues un precio mayor, ¿no? Un coste medio mayor. En los equipamientos, fundamentalmente también por la incorporación de la posibilidad de poder incorporar en los equipamientos cubiertas vegetales. En los aparcamientos, donde aquí ya el precio empezaba a bajar a 65 euros metro cuadrados. Luego también en rotondas y medianas, bueno, pues un poco una valoración económica con esos criterios. Respecto a las calles, son 126 calles, como decía, suman 32 kilómetros de longitud entre ellas, con lo cual ya indico, ¿no? Que es como una selección amplia, de prioritarias, pero por una selección amplia, pues, bueno, pues la valoración del coste general, ¿vale? No se han contemplado en esto, bueno, pues ni la sustitución de infraestructuras de servicios existentes, porque, bueno, en principio ya existen en cada una de ellas, y bueno, siempre tratan de referirse a la utilización, por ejemplo, en las calles de las bandas que ya existen, ¿no? Siempre se podrían plantear actuaciones de peatonalización, de reducción del viario, que permitiesen implantar algunos SUTs complementarios y mejorar también la capacidad de absorción o de retención de las aguas en esas calles. Prácticamente en último lugar, tratamos de hacer en esa valoración económica, pues valorar también el volumen de agua que se podría ocupar. Aquí realmente lo que tuvimos en cuenta solamente los SUDs destinados a acumular agua, calculando un poco el volumen de agua que habría disponible, que se podría acumular. Si todas estas actuaciones prioritarias se implantasen esos sistemas urbanos de drenaje sostenible. Y bueno, y luego hicimos la comparación con el volumen de acumulación de un tanque de tormenta, tomando como referencia uno que se había proyectado en la calle de Patrulla Águila de San Javier, en la cual, pues bueno, en función de su presupuesto y de la capacidad en metros cúbicos, pues bueno, nos salía como una relación de euros metro cúbico de agua que podía acumular de 371 euros. Estos sistemas urbanos de drenaje sostenible, pues bueno, según las previsiones que estamos haciendo, pues esa acumulación del metro cúbico del coste por metro cúbico, pues era notablemente menor. Las capacidades, evidentemente, en esta zona pues, no son suficientes de acumulación para afrontar la recepción, ¿no? De todas las aguas de inundación que llegan a determinadas zonas, especialmente a las zonas que son inundables. Insisto, una vez más, no tiene que ver también con esa cadena que el consejero también estaba marcando de actuaciones a distintos niveles, pero bueno, sí que es cierto que también lo que nos tenía sentido es analizarlo en relación con otros tipos de soluciones también que se están dando como los tanques de tormenta más tradicionales y compararlo un poco con un objetivo que sería más próximo y más justo a la comparación en cuanto a los objetivos posibles de alcanzar. ¿Vale? Y voy a terminar con una serie de observaciones finales y de posibilidades para el desarrollo de la estrategia. ¿Vale? En primer lugar, algunas observaciones sobre esa lectura del territorio y la problemática de las inundaciones relacionadas con los SUDs y la posibilidad de implantar los SUDs. Indicando que los SUDs en los espacios libres, pues insisto una vez más, ¿vale? es una parte de la cadena de soluciones de inundaciones, dejarlo bien claro, insistir bien en ello. Que los núcleos tienen distintas problemáticas. La situación en San Javier, San Pedro y los Alcázares puede ser un poco más similar porque están afectados los tres por unas ramblas que prácticamente los atraviesan y provocan zonas de inundación bastante grandes y están ubicados al final de la cadena y tienen un tamaño importante. En la evaluación de Torre Pacheco, pues vimos que al no estar ubicado tan al final de la cuenca, ¿no? Tener la posibilidad de derivar las aguas abajo, pues las soluciones posibles eran otras distintas. Y sin embargo, en el propio núcleos del municipio de Cartagena, los que son de menor tamaño, pues bueno, también la problemática era distinta, ¿vale? Con lo cual, pues una necesidad de poder ajustarse a las distintas situaciones. Si este estudio o una estrategia similar se pudiese llevar a otros municipios, pues también habría que adaptar los criterios a las características propias de los distintos territorios.
Ha sido, o me gustaría también resaltar la necesidad de información sobre el comportamiento de las aguas y de las aguas las aguas de escorrentía y de las aguas de lluvia como una información básica para poder determinar la oportunidad, ¿no?, que tienen los espacios públicos para implantar SUTs en cada uno de ellos y hacerlo, sobre todo en la ciudad ya existente, pues tenerlo en cuenta cuáles son los que podrían ser prioritarios, ¿no?, los que tienen un alcance mayor. Es cierto que disponemos del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, pero en estos casos urbanos no hemos contado y encima tienen unas connotaciones también en cuanto al reglamento del dominio público hidráulico, la ley de aguas, pues, de lo que se puede hacer y lo que no se puede, está autorizado y no está autorizado a hacer, bastante importante, pues no hemos contado con un deslinde ni el del dominio público hidráulico ni de las zonas de flujo preferente, aunque es cierto que desde que terminamos el trabajo hasta ahora, pues el Ministerio y la Confederación pues han publicado una nueva cartografía de zonas de flujo preferente en la que sí que se incorporan muchas de estas zonas, o las que sí que aparecen de repente muchas de estas zonas identificadas dentro de los núcleos urbanos que hemos analizado. Una conveniencia de una simulación detallada siempre sería necesaria en estos entornos y si pudiese reflejar como también la secuencia, ¿no?, de distintos episodios de lluvia también sería interesante. Y luego, insisto un poco, a la hora de diseñar cuáles serían los lugares en los que poder implantarlo, pues nos ha parecido que era muy interesante o nos ha resultado muy útil esa delimitación de las microcuencas urbanas, ¿no?, para empezar a dividir un poco el terreno y entender cómo funcionan las aguas en cada uno de esos ámbitos. Algunos comentarios, ¿no?, también que tras realizar el trabajo nos ha surgido sobre las condiciones que se han contemplado para elaborar esta estrategia. Para empezar, una cuestión es que bueno, hemos cuestionado la utilidad de los SUTs porque en algunas zonas están zonas críticas, porque eran zonas inundables, utilizando como periodo de referencia las zonas inundables del periodo de retorno de 100 años. Quizá por la proximidad con el que hemos realizado el trabajo respecto a los episodios de lluvia de septiembre y de diciembre del año 2019. Sin embargo, los SUTs creo que podrían ser útiles en otra serie de episodios que son menos intensos y más frecuentes, que no, o sea, son menos intensos pero más frecuentes de lluvias y en los cuales, pues bueno, la capacidad de acumulación de los SUTs de aguas y de retenciones y de infiltración de las aguas podría resultar interesante, sin ser ese escenario tan intenso que desde luego merece sus soluciones, pero que también existen otros escenarios intermedios en los cuales los SUTs quizá podrían tener una utilidad mayor. La selección de los SUTs pues se ha basado evidentemente en las condiciones del terreno muy propias y muy características de este sitio. ¿Vale? Esto es un poco comentario por si en otros este estudio se pudiese, o esta estrategia se pudiese tratar de implementar en otros ámbitos de la región, bueno, pues que no tuviesen tan poca pendiente o que no estuviesen al final de las cuencas, pues los criterios deberían de selección de SUTs posibles, pues habría que ajustarlos, ¿no? En este caso, eso nos ha llevado a priorizar los SUTs que tenían que ver con la acumulación y luego la derivación a la red de pluviales y no tanto utilizarlos de infiltración, por esta característica final. ¿Vale? Esa singularidad de la zona próxima al mar, en la que el diseño quizá debería ir orientado a más a evitar daños en las playas, a reducir los vertidos al mar menor en este caso. Y una última cuestión sobre estas condiciones contempladas en esta estrategia es que hemos observado que en algunos de los municipios los cauces identificados de agua, sobre todo en aquellos cauces que no estaban identificados como tales por la Confederación Hidrográfica reconocido, pues el planeamiento general los ha ido ocupando con los sistemas generales de espacios libres públicos. Eso plantea una ventaja en cuanto a, bueno, a que con ese sistema se ha evitado que se pueda construir en esas zonas, ¿no? y poder bueno, pues implantar SUTs en esas zonas, pero sin embargo son evidentemente las zonas inundables donde los SUTs tienen menos importancia y en las que el mínimo, ¿no?, el estándar de sistemas generales de espacios libres públicos que pide la legislación de suelo, en este caso la LOTUN de la región de Murcia, pues se ha ido acumulando en esas zonas, evitando que aparezcan sistemas generales de espacios libres públicos en zonas que no son cauces. ¿Vale? Entonces ahí una situación un poco paradójica o contraproducente.
Y por último, bueno, pues algunos comentarios sobre las posibilidades que vemos para la implementación de esta estrategia, ¿no? Y el desarrollo de la misma. Poco vinculada a los distintos tipos de instrumentos, ¿no? y de modificaciones del espacio público, ¿no? Desde el instrumento de ordenación del territorio, en los cuales en este caso pues la elaboración que estará comenzando, ¿no? en estas semanas, meses prácticamente, tanto del plan de ordenación territorial de protección frente a riesgos de inundaciones como el POT del Mar Menor, ¿vale? Supone una oportunidad para ordenar esos territorios, esos núcleos urbanos también conforme a, teniendo en cuenta estas consideraciones de implantación de SUD, ¿vale? Aparte de las territoriales que por supuesto deberían de ocupar, y pues esa posibilidad de coordinar medidas, ¿no? A nivel territorial, ¿vale? De decisiones también que tienen que ver con los núcleos urbanos. Por supuesto, también a través de los instrumentos de planeamiento urbanístico, se ha comentado también al principio por el consejero, ¿no? La modificación de la LOTUN el año pasado para que todo planeamiento incorpore los sistemas urbanos de drenaje sostenible en sus criterios, y por lo tanto todos los instrumentos de planeamiento urbanístico que se aprueben a partir de ahora, los que se les puedan pedir modificaciones, pues deberían de tener ya estas consideraciones, ¿no? Con lo cual, bueno, también esperamos, sobre todo, que los criterios establecidos que hemos estado explorando para elaborar este trabajo, pues bueno, que también puedan ser útiles en esa situación. Tanto en revisiones de los planeamientos generales, idílicamente, siempre que estén bien coordinados perdón, que se hagan también en coordinación con esa ordenación territorial que se va a realizar, y luego también en el propio planeamiento de desarrollo, ¿no? Contemplando pues el espacio que tienen el papel que tienen los espacios libres públicos de los nuevos desarrollos que se vayan a ejecutar en la red de escorrentías, tanto la propia como la del entorno, ¿no? A la que luego esas aguas puedan llegar y ser vertidas. A nivel más ejecutivo, pues evidentemente a través de los proyectos de urbanización, ¿vale? No tanto con los instrumentos de planeamiento anteriores, sino ya con los instrumentos de ejecución, tanto los proyectos de urbanización, lo cual podría agilizar porque bueno, se podrían ser una estrategia para incorporar los SUDs sin que se tenga que modificar el planeamiento urbanístico correspondiente. Y por último, pues a través de las obras de reurbanización, de los mantenimientos de las infraestructuras, ¿no? Con ese carácter también diario prácticamente, ¿no? Por lo menos anual, de esas del mantenimiento del espacio público, de las zonas verdes, equipamientos, que todos los municipios están realizando, pues bueno, tratar de apoyarse, o la idea era que se pudiesen apoyar en la estrategia que hemos elaborado, en este sistema con los distintos tipos de ámbitos. Y nada, siendo las 10, que era la hora que me habían comentado que tenía que acabar, y habiéndolo tenido la suerte, ¿no? de respetarlo perfectamente, pues nada, yo termino mi presentación y nada, dejo la palabra a la siguiente intervención y después, bueno, pues aquí también para cualquier consulta que pueda realizarse. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Fernando por la exposición. Para no reiterarme más, voy a decir un par de cosas. El trabajo lo vamos a publicar en la página web, como ha dicho Fernando, de la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible, que podéis consultar. También se está grabando la sesión para que se pueda consultar más adelante. Podemos dar un turno de preguntas que las podéis ir escribiendo, que de hecho ya hay algunas. Fernando, si te parece, ¿habéis evaluado la disminución de los coeficientes de escorrentía que estas soluciones van a producir en determinadas zonas estudiadas? Y en relación a ello, la capacidad de retención e infiltración de agua del terreno, la pregunta la hace Antonio Clemente. La capacidad de infiltración del terreno hemos hecho sobre todo pues una aproximación allá, sobre todo por no haber podido realizar como unos estudios técnicos o estudios del terreno específico, no estaba dentro de los objetivos del trabajo. Pero sí que hemos estado consultando, pues tanto geotécnicos que nos han informado, que nos han pasado los técnicos municipales, como algunos que hemos podido encontrar nosotros de la zona, para evaluar un poco pues, la capacidad de infiltración de ese terreno y sobre todo la altura del nivel freático. En ese sentido sí que es cierto que nos habían, bueno, pues había como una preocupación de que el nivel freático impedía cualquier solución de infiltración. Pero bueno, sin embargo, pues en cuanto nos alejábamos, o sea, en los geotécnicos que hemos visto, alejados pues, unos 100, 200 metros respecto al nivel de la costa,
sí que había pues una profundidad, ¿no? hasta la saturación, hasta el punto de saturación del nivel freático que permitía pues considerar que, bueno, que la infiltración podía tener un papel para unos subs que pudiese tener un cierto papel. La evaluación de la disminución de los coeficientes de escorrentía no lo hemos tenido en cuenta porque tampoco, en fin, conocer el volumen completo sobre todo en las situaciones de inundaciones, de las aguas que venían, pues complejizaba mucho los cálculos de la modelización necesaria, ¿vale? También, creo que también por otra parte sí que existe, que ahí se está trabajando a otros niveles, tanto de consejería, confederación, con esas soluciones. Muy bien, hay otra pregunta que quiere realizarla en voz. La voy a activar ahora mismo el micrófono. Creo que ya puede, hablar o... Eh, bueno, mientras se le activa o no la voz a Juanjo, si hay más preguntas, lo pueden hacer por escrito. Es que hay un problema con... No sé si él tiene que activar algo, ¿eh? Abrir el micrófono él, ¿eh? Porque se está abriendo... Ahora. A ver, hola. Sí, buenos días, Juanjo. Pues adelante. Hola. Buenos días a todos. Fernando, dos cositas. Bueno, yo pertenezco al Departamento de Infraestructura del Ayuntamiento de la Unión bueno, los estudios, nunca hemos llegado a hacer unos estudios, digamos, completos, pero claro, sí nos hemos dado cuenta de dos cosas. Uno, plantear soluciones en las zonas bajas de las cuencas genera por la actividad agrícola, la actividad industrial que tenemos en esta zona, que las aguas al final llegan barros, principalmente llegan barros. Entonces, los sistemas de drenaje sostenible, sí que es cierto que no hemos llegado a implantar muchos ni un estudio detalle, pero sí nos hemos dado cuenta que cualquier actuación que se ha intentado hacer nos ha generado grandes problemas de mantenimiento posterior, grandes, incluso colectores de 1500 aneados. Claro, y eso genera un problema ya no de implantación, sino un problema muy grande de conservación y mantenimiento, porque en estas lluvias que nos llegan a la zona, pues basta con que nos llegue una dana de este tipo y nos colapsen las canalizaciones y demás. Entonces, claro, en estos sistemas, pues imagínate lo que estamos hablando, ¿no? Pues cunetas permeables, bueno, colectores al final, que tú protejas geotextiles, gravas, etcétera, etcétera. Al final, cuando llega una lluvia de este tipo, no lo sé, ¿eh? A lo mejor me precipito, los hace casi inservibles para un posterior uso, porque claro, la capacidad drenante falla, claro, las astillas y los pinos claro, nosotros nos hemos dado cuenta y de hecho la implantación últimamente va a reducir las aportaciones de las cuencas aguas arriba, con limpieza de cuencos de sedimentación previas a las ramblas, sistemas que digamos, aquí lo que nos interesa sobre todo es reducir las aguas abajo. Una pregunta para el tema de esto de la financiación y todo esto. Los sistemas urbanos de drenaje por sur también se pueden implantar aguas arriba, porque claro, aguas arriba las aguas son limpias, se pueden luego bombear sin problema, no generan problemas tan graves de mantenimiento. Y luego si vosotros habéis llegado a estudiar eso, porque tratar los caudales cuando llegan abajo a las ciudades es muy complicado. Es muy complicado pues todo esto. Y si habéis tomado también algunas decisiones importantes o habéis planteado a las consejerías competentes y tal, es decir, vamos a tratar de reducir las aguas, los caudales de escorrentía aguas arriba, que en muchos de los casos, por ejemplo en nuestro municipio, nos ha pasado eso.
que se ha eliminado de las bancadas de retención de que existían hacía 100 años en todos los campos, y ahora ha generado líneas de escorrencia favorables a pendiente, y eso nos están generando problemas, la verdad que muy importantes. Bueno, pues muchas gracias. Bien, empiezo contestando yo por la última parte, si te parece, y ahora doy la parte, paso a Fernando. Efectivamente, como también ha apuntado el consejero, estas actuaciones son complementarias. A raíz de la DANA de septiembre del 19 se creó en la Consejería de Fomento un panel de expertos que finalmente sacó un documento con unas conclusiones concretas de las actuaciones que se deberían realizar en todas las partes de la cuenca y competencialmente cada una le correspondía a una administración concreta. El documento os animo también a que lo veáis, está publicado en la página de la consejería y en la propia página de SID Murcia y lo podéis descargar. Y una de estas conclusiones, efectivamente, es que había que empezar actuando aguas arriba y en esta coordinación interadministrativa que solicitabas se le ha trasladado a Confederación la necesidad de ejecutar estas obras de retención, de laminación de los cauces, de deslindes del dominio público hidráulico y además de construir encauzamientos necesarios en 13 tramos identificados en que haya identificados en el plan de gestión de riesgo de inundación, en este caso para el Mar Menor, en este caso concreto. Efectivamente, luego está la parte de ordenación del territorio, de las buenas prácticas agrícolas, de la reforestación, parte que desde la comunidad autónoma se está realizando y como ha adelantado Fernando, se están realizando los planes de ordenación territorial de la cuenca vertiente del Mar Menor y de riesgos contra el riesgo de inundaciones y hay un plan por parte de la Consejería, por parte de Medio Natural, de reforestación. Y luego está, efectivamente, aguas abajo, la parte urbana, la que compete a las entidades locales, que efectivamente esto no es la solución definitiva al tema de las inundaciones. Evidentemente, en un episodio de lluvia de la cuantía, como la DANA, como las cantidades que ha mostrado Fernando de la DANA de 2019, evidentemente con esto no se soluciona. Pero bueno, a partir de aquí lo que tenemos claro es que cada uno tenemos que hacer nuestra parte del trabajo y no queríamos que por la parte urbana se quedase en este sentido desasistido, máxime cuando otras comunidades autónomas y otros ayuntamientos llevan muchos años implantando este tema de estos drenajes sostenibles, ¿no? Estas infraestructuras verdes. Fernando, si quieres contestarle a Sí, bueno, creo que en cuanto a la necesidad de la cadena, ¿no? La pregunta iba en cuanto a la necesidad de la cadena de actuaciones desde un nivel territorial hasta estas que puedan tener un nivel urbano. Creo que el director general pues, ya ha hecho la respuesta correspondiente. Nosotros en ese sentido, pues bueno, la verdad es que sí que a lo único que nos hemos aventurado, porque salía un poco de nuestro trabajo y sabemos que hay otra gente trabajando en ello, con lo cual tampoco es cuestión de afrontar los problemas, que no es exactamente lo que estábamos enfocando. Sí que lo que hemos estado simplemente identificando algunas soluciones, algunos espacios también de oportunidad, ¿no? Para implantar soluciones basadas en la naturaleza en las áreas periurbanas, ¿no? Un poco en las entradas a las ciudades, etcétera. Porque simplemente eran los que sí que estábamos trabajando, ordenando o estábamos en el ámbito que estábamos estudiando. Respecto al problema del mantenimiento y de bueno, la afección que tiene el arrastre de los limos y arcillas, etcétera. Por eso, de ahí lo que hemos tenido en cuenta a través de esa, porque pues sí que hemos tenido en cuenta la exposición de los espacios públicos a las inundaciones, diferenciando entre esas zonas críticas y esas zonas inundables. Entendiendo que en las zonas inundables los SUTs podían tener un alcance más limitado y sin embargo en estos núcleos urbanos también hay zonas que no son inundables, que no recogen esas aguas manchadas de limos, pero sí las aguas de las que llevan los arrastres superficiales, las grasas existentes en las carreteras, aceites y demás, y en los que sí que sería posible, sí que sería útil, ¿no? Por eso ese análisis de las escorrentías y de la oportunidad que tiene en función también de la exposición. Y en ese sentido, pues también un poco el comentario que hacía al final. Hemos tenido en cuenta, y me parece que alguien también lo estaba preguntando por ahí, hemos tenido en cuenta un poco las zonas inundables del periodo de retorno de 100 años. Y con lo cual hemos descartado o no le hemos dado prioridad a ocupar con SUTs o implantar SUTs en algunos espacios públicos
que a lo mejor se van a inundar una vez cada 100 años o cada 70, 80 años, ¿vale? Con lo cual, ese necesario mantenimiento, por los problemas o sea, se va a inundar con las aguas, con los que incluyen los limos correspondientes, pues es una opción poco frecuente y en la cual a lo mejor esa necesidad de mantenimiento sí que podría tenerse en cuenta, ¿vale? Con lo cual, bueno, ahí planteamiento después de realizar el trabajo es que, bueno, a lo mejor, bueno, desde luego empezar por esas zonas críticas, ¿no? O estratégicas que no son inundables, incluso en los periodos de retorno, pero que, bueno, pues, también teniendo consideración de cuáles son las zonas inundables en periodos de retorno más frecuentes, pues podríamos incluso implantar en algunas zonas más. ¿Vale? No sé si me he explicado esto último, ¿vale? Pero tiene que ver un poco esa necesidad de mantenimiento de los arrastres en las zonas inundables con el periodo de retorno, ¿no? Sí, es cierto que se va a saturar, en las fichas correspondientes de los SUTs, pues hablamos del mantenimiento necesario para ellos, pero no todas las zonas urbanas son inundables en estos núcleos. Hay algunos también unos núcleos que desde luego están más afectados que otros. Y luego también pues tendría que considerarse el periodo de retorno para valorar si es necesario mantenimiento, pues bueno, lo puedo hacer cada 100 años y tengo para otros periodos de retorno intermedios una solución. Bien, hay otra pregunta. Buenos días. ¿Existe de manera internacional un estándar de evaluación de soluciones basadas en la naturaleza planteadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza? ¿Lo han tomado en cuenta para plantear este estudio o a partir de qué documento base se han guiado? La pregunta es de Ricardo Flores. Vale. Bueno, la evaluación de la medida no la hemos planteado, simplemente era como la implementación. Y bueno, los documentos básicos que nosotros hemos utilizado aparecían también por ahí, ¿no? Son unas guías del Ministerio para la implantación de SUTs y la adaptación de los núcleos urbanos a las inundaciones. Hemos tomado referencia también los trabajos de implantación de SUTs en el Ayuntamiento de Madrid y de Castellón, que son los que hemos encontrado más desarrollados y elaborados. Y luego hay unas soluciones también que tenían que ver con Traxa, recomendaciones de la Unión Europea para implantación de soluciones basadas en naturaleza, etc. En ese sentido, también la diferencia a lo mejor de nuestro trabajo, no nos hemos centrado lo estaba comentando también, en cómo tienen que ser los SUTs, en darle soluciones técnicas a los SUTs. Digamos que eso tenemos bibliografía, ¿no? Y tenemos referencias, documentación técnica suficiente para ello, sino en elaborar una estrategia que defina los criterios para poder ocuparlos en los entornos urbanos, ¿no? Que es un poco también la diferencia, y de una forma sistemática y en una zona pues también tan amplia y como esta. Bien, todas estas documentación, estos enlaces, estas guías que comenta Fernando, están disponibles en la propia página de la Estrategia de Arquitectura Sostenible de la región de Murcia, eax.car.es. Os animo a que las podáis consultar, ¿de acuerdo? Y próximamente colgaremos también, por supuesto, este propio trabajo que ha realizado el equipo de Fernando. Otra pregunta que hace José Manuel Pancorbo. Buenos días. ¿Se ha evaluado el coste de mantenimiento anual que tendrían estas infraestructuras? Bueno, específicamente no hemos mantenido el coste. Sí que hemos indicado pues, la necesidad de un mantenimiento propio de estos espacios. Y evidentemente, pues, bueno, al final la dificultad, un poco la justificación, ¿no? De por qué no lo hemos tenido, bueno, es que depende mucho de muchos factores, de la ubicación, en la que está ubicada, el tipo de exposición, el tamaño que pueda tener, con lo cual, y luego, pues lo interesante sería pues empezar a tener algunos proyectos seleccionados algunos espacios seleccionados a partir de este trabajo, es un poco como la intención, y que bueno, ya el desarrollo de esos proyectos sí que tuviese la evaluación de los costes de mantenimiento. Nosotros la verdad es que sí que es cierto que había como demasiadas incertidumbres, ¿no? En cuanto a esos espacios, depende de qué situación se ubicasen, en qué núcleo urbano, si estaban en una zona inundable o no, el tamaño del espacio público, datos del terreno que no teníamos absolutamente todo. Y bueno, sí que es cierto que aparecen dentro de las recomendaciones de las fichas pues pocos datos que harían falta para complementar el estudio a la hora de desarrollar los datos a los que nosotros no hemos llegado y que fuesen necesarios para ya ejecutar proyectos en concreto. Bien, Juanjo, que bueno, pregunta por los enlaces. Voy a escribir aquí donde se puede, porque preguntan cuál es el enlace de la propia página web. Me he mandado. Pueden escribir el chat de la dirección a que se referencian. Bien.
Ahí lo tenéis, podéis consultar. Esta es la propia página de la Estrategia de Arquitectura y Construcción Sostenible. Hay una pestaña que es, me parece que es enlaces de documentación o el marco normativo, y ahí están todas estas guías que Fernando ha hecho referencia, tanto de la de Castellón, la de Madrid, como la de Traxa. Bien. Bueno, por nuestra parte, si no hay más preguntas, agradecer una vez más a la universidad el esfuerzo, deciros que en las próximas semanas iremos a los ayuntamientos afectados a contaros uno por uno este trabajo y estas conclusiones finales. Decir también que, como ha dicho el consejero, es una oportunidad que hay ahora en esta convergencia de fondos europeos que va a venir y en esta transformación ecológica y en esta regeneración urbana, que es una oportunidad que tenemos para poder adaptar nuestras ciudades al cambio climático, al fenómeno de las lluvias torrenciales y a poder transformar estos espacios, y estos, desde luego, el trabajo es un buen ejemplo para ello, animar a todos los municipios de la región de Murcia que se pongan a hacer este tipo de proyectos o este tipo de drenaje sostenible. Muchos otros municipios nacionales hemos tenido webinars, hemos tenido charlas y han venido a contarnos estas experiencias que han hecho en Madrid, en Barcelona o incluso en Alicante, con parques inundables y con todo este tipo de drenajes. Y la verdad es que es una oportunidad en la cual debemos todos estar bastante implicados a la hora de transformar nuestros espacios urbanos. Por mi parte nada más, agradeceros a todos. Fernando, si te quieres despedir. Muchas gracias a los asistentes, ya he visto que ha habido mucha gente y bueno, creo que un tema que despierta interés. Y bueno, muchas gracias a la consejería también por la confianza y por la oportunidad también de divulgar el trabajo. Muy bien, pues un saludo a todos, muchísimas gracias.